Muy bien, buenas noches. Aquí estamos de nuevo para estudiar la palabra de Dios. Y ahí en su pantalla tiene la imagen del apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba cerca de la ciudad que se llama Jope. En esta ciudad vivía una mujer que se llamaba Dorcas, Tabita. Así era el nombre original de ella, Tabita, traducido Dorcas. Esta mujer dice en la escritura que era una mujer piadosa, una mujer que seguía a Cristo. Y esta mujer, dice la escritura que ella ayudaba a los enfermos, ayudaba a las personas que necesitaban vestido, necesitaban pues ser atendidas. Entonces, Dorcas tenía ese don de servicio. Y pues sucede que ella enferma y fallece. Esta mujer que era muy querida en el pueblo por las mujeres viudas, por los huérfanos, era muy querida en la ciudad de Jope. Y al fallecer, pues las personas estaban muy tristes porque ella la querían mucho. Sin embargo, escucharon que Pedro estaba en una ciudad cercana, en Lidia, y lo llamaron. Dos hombres fueron a buscar a Pedro. Y Pedro se acercó a la casa donde estaba ella, ya la habían preparado casi para el sepulcro. Dice la escritura que en Hechos capítulo 9 que ya la habían lavado para destinarla al sepulcro. Y Pedro se acerca y dice la escritura, dice Hechos capítulo 9 que Pedro se arrodilló. Pedro se arrodilló y tuvo una oración y clamó por que Dios le devolviera la vida a Tabita. Y así sucedió. Le dice Pedro, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, Pedro le extendió su mano y ella se levantó. Piensen ustedes en la alegría de las personas que estaban en esa casa. Estaban llorando, estaban al principio, antes de que llegara Pedro y estando allí, pues había mucha tristeza en ese lugar. Sin embargo, Pedro creyó en el poder de Dios. El Espíritu Santo acompañaba a Pedro y en esa confianza en el Señor, al hacer esa oración, esta mujer es resucitada. Y pues alegría ahí en la casa de ella donde estaban todas estas personas. Y dice también la palabra que muchas personas creyeron que este evento fue de gran impacto en la ciudad de Jope. Y muchas personas creyeron en el Señor. Imagínese usted, una persona que ya falleció, una persona que era muy conocida, la noticia era pues conocida en ese lugar y que ella resucitara, definitivamente tuvo un impacto positivo en todas estas personas alrededor. Los que no creían, muchos creyeron en el poder de Dios. Si usted nota, hubo algo que hizo Pedro, fue orar. La oración tiene poder. Y esa oración al alcance inclusive de resucitar un muerto. Piense usted en eso. ¿Qué poder tiene la oración siendo Dios que actúa cuando un hijo o una hija de Dios pide y Dios le atiende por la fe que esa persona manifiesta? Así que Pedro era un hombre que ya había sido transformado por el poder de Dios. Y aquí él fue parte de este milagro impresionante con Dorcas. Bien, en esta parte del estudio vamos a adentrarnos en este mueble que es el altar del incienso. El altar del incienso es el tercer mueble que vemos en el tabernáculo, en el santuario. Está dentro del lugar santo. Este, este mueble era muy importante como los otros. El material de este mueble era como los otros, como la mesa de la proposición, hecho de madera de acacia. Era una madera muy resistente, no se podría. Esta madera era un símbolo de incorruptibilidad, necesitaba que esta madera durara bastante por las
por la situación del desierto, todo lo que ahí se podía atravesar. También presentaba pureza, durabilidad. El propósito interesante no era para hacer sacrificios de sangre, para eso existía el altar, se recuerdan ustedes, era para quemar el incienso. Y este incienso, si lo asociamos a este evento que tuvo Pedro allí, representa la oración y además la adoración que sube al cielo. Es muy importante mencionar eso. Las dimensiones era cuadrado, aunque era más alto que ancho, porque se menciona que era un codo y su anchura de un codo cuadrado y su altura de 2 codos. Entonces era eh, medio metro es un codo. Podemos decir que era medio metro o 50 centímetros cuadrado como sobre y su altura era de 1 metro. Quedaba más o menos a la altura de una mesa. Y también tenía 4 cuernos que eran parte del mueble. El que lo tallaba tenía que tallar además los 4 cuernos que sobresalían en las 4 esquinas. Entonces, aquí vemos que esa altura doble, que es su base propia, podemos mencionar que la oración se eleva desde la tierra hacia el cielo. Tiene una connotación del plano terrenal hacia lo celestial. Sube, ¿cierto? Las oraciones suben. Dios las escucha en el trono de la gracia y nosotros estamos aquí en el plano terrenal, abajo, si podemos decirlo, ¿no? También esos cuernos representan ese poder, la autoridad y la expiación porque estaban integrados en este altar, no eran añadidos. Eso muestra una unidad del propósito divino. De hecho, en estos cuernos, solo una vez al año, el sumo sacerdote, cuando purificaba todo el santuario completo, allí tenía que rociar sangre de sacrificio. Una vez al año y solamente en esos cuernos. Bien, el recubrimiento, así como la mesa de los panes, era cubierto de oro puro y le harás en derredor una cornisa de oro, como esas partecitas que saltan alrededor del sobre, eso pues la cornisa. También el altar del incienso, ya mencionamos, estaba dentro del lugar santo y no fuera. Esto representa una comunión directa con Dios. Ahí el sacerdote elevaba incienso, se entiende que hay una comunión, una conexión directa con el cielo. Y esa cornisa servía como un adorno, como una protección, marcando la dignidad y la gloria del servicio sacerdotal. Era muy importante todos estos elementos en el altar del incienso. Entonces hemos visto 2 altares. Estaba el altar de sacrificio, donde ahí se sacrificaba el animal, el corderito, la expiación, ¿sí? En la mañana y en la tarde. Y en la mañana y en la tarde se elevaba incienso quemado al cielo. Dice también que tenía una forma para transportarlo. Dios pensó en todo porque este santuario debía de movilizarse. Era movible, no podía ser estático porque el pueblo debía de avanzar hacia la Canaán, hacia la tierra prometida, entonces necesitaban llevarlo y no se podía tocar, era un elemento santo así como el arca del pacto, así como la mesa de la proposición, así como el candelabro, debía ser pues cuidado en su transporte, ¿cierto? Muy bien, es muy importante mencionar que simboliza también que la adoración y la oración acompañan al pueblo de Dios en todos sus caminos. Era importante que todos estos muebles, incluyendo el altar del incienso, acompañara al pueblo. La oración debe de ser constante. Donde usted vaya, usted puede, simbólicamente hablando, llevar su altar de incienso, ¿cierto? Usted puede elevar una oración donde sea que usted esté. Bueno, así también el pueblo, esto le acompañaba conforme iban avanzando. Ahí podemos dimensionar un poquito cómo se veía el altar del incienso
justo tras o frente, depende cómo lo miremos, de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces teníamos al lado norte la mesa de los panes, al lado sur el candelabro y al oeste teníamos entonces el altar del incienso. Y ahí estaba la cortina que separaba un lugar del otro. Estaba al frente al velo, justo antes del lugar santísimo, en esa frontera, podemos decir, entre lo humano y lo divino, porque el arca del pacto, donde estaban los 10 mandamientos, donde estaban los querubines protectores, donde se manifestaba la gloria de Dios, ese lugar santísimo en realidad representa la morada de Dios en el cielo. Entonces, ese paso entre el lugar santo que el sacerdote podía diariamente estar, pues de alguna forma estaba restringido entre espacio y espacio. Así que esa oración intercesora llega hasta la presencia de Dios, aunque el velo todavía separaba al hombre del trono divino. Es muy importante mencionar que el sumo sacerdote era el representante, el sumo sacerdote hombre, ¿cierto? Ahí la persona designada por los levitas era el representante o el intercesor del pueblo ante Dios. Eso funcionaba así. Aunque era un hombre que podía cometer pecado, él tenía que entrar purificado allí. Entonces, aquí vemos que las personas no entraban a este lugar, ¿cierto? Sino que era el sumo sacerdote el que tenía esa función. Aquí vemos un poquito más amplio cómo se pudo haber mirado. Recuerdan que las cortinas eran tejidas, eran hechas de lino fino, de lino púrpura y tenía querubines tejidos en la misma cortina. Entonces aquí podemos dimensionar un poco mejor cómo se podía observar eso, ¿cierto? El candelabro, la mesa, el altar del incienso, ahí el sumo sacerdote trabajaba. Los sacerdotes podían entrar y el sumo sacerdote también era el que le permitía una vez al año atravesar esa cortina. El servicio diario era establecido así y Aarón, dice la escritura, Aarón quemará incienso aromático cada mañana y al anochecer. Rito perpetuo. Era el trabajo de levita estar orando por el pueblo. Vea qué interesante. No pasaba día en que esto no sucediera. Era orden de parte de Dios. Las oraciones mañana y tarde debían de ser elevadas al trono celestial y eso lo hacía el sumo sacerdote. También coincidía con el encendido de las lámparas. Recordemos cómo se encendía el candelabro, se le daba también mantenimiento a las mechitas, a la lámpara en sí. Esto muestra que la oración debe ser constante, es muy importante. Cuando usted se levante, busque a Dios. Cuando usted se acuesta, busque a Dios. Hable con Dios, cuéntele su necesidad, su problema, sus deseos, sus anhelos. Hable con Dios. Es muy importante buscar ese espacio en la mañana y en la tarde. De hecho, bíblicamente el día empieza al anochecer. Así es. Entonces, por eso el salmista dice, en paz me acostaré y contigo pues estaré tranquilo porque el Señor tú me haces estar confiado. Entonces, al empezar el día, por decirlo así, pues es importante acostarnos con la presencia de Dios. El incienso debía ser aromático, muy importante, hecho según una fórmula que se había establecido, es decir, habían ciertos ingredientes que debían usarse, en el incienso propiamente a la hora de prepararse. Aparte de tener un aroma, tenía que seguir una serie de ingredientes muy específicos. Dice acá, no se ofrecerá sobre el incienso, no ofreceréis sobre el incienso extraño ni holocausto ni ofrenda. Solo se debe ofrecer el incienso consagrado. ¿Qué es incienso extraño? Entonces, aquí lo que está diciendo es que en ese altar no se debía de ofrecer incienso extraño. Bueno, el incienso
extraño puede tener varios aspectos o varias características. En este caso lo podemos sintetizar en decir que representa oraciones o adoraciones sin pureza, sin obediencia o motivadas por el egoísmo. En algún momento Nadab y Abiú actuaron así. El altar del incienso no era para sacrificio, sino para la intercesión espiritual. Entonces, en ese altar nunca se debía hacer un sacrificio. Para eso existía el altar de sacrificio. Tampoco se debía de ofrecer un incienso que no cumpliera con las especificaciones o las características que Dios había pedido. Por ejemplo, un incienso santo es una mezcla ordenada por Dios. Fuego de altar del sacrificio, del altar del sacrificio. Un corazón sincero o el sacerdote tenía que purificarse antes de entrar. Manos consagradas y en el tiempo señalado. Entonces, la mezcla era una mezcla de ingredientes que Dios había dado. No se podían usar otros ingredientes. También que con el fuego que se quemaba, este incienso tenía que provenir del altar de sacrificio. No es cualquier fuego. No es que el sacerdote encendía por ahí una fogata y con ese fuego iba a quemar incienso, sino que el fuego tenía que venir de el altar de sacrificio. También tenía que hacer el rito de purificación en el lavacro antes de entrar al lugar santo. Es muy importante que las manos consagradas eran solo del sumo sacerdote. Y también en el tiempo señalado, tenía que hacerlo en la mañana y en la tarde. No es que el Aarón se le ocurría por ahí ir a hacerlo a mediodía. Entonces vemos que Dios da una serie de instrucciones que eran muy importantes para que pues se cumpliera con este el rito que es básicamente el momento de intercesión entre Dios y su pueblo, siendo ahí el sumo sacerdote, haciendo cumpliendo con estos elementos. Y pues les mencioné que una vez al año, bueno, todos los días se quemaba el incienso, ¿cierto? Con el fuego del altar de sacrificio. Pero una vez al año dice que sobre sus cuernos hará Aarón expiación con la sangre del sacrificio por el pecado. ¿Por qué tenía que hacer eso Aarón? Bueno, porque Aarón era un hombre y pecaba. Y él tenía que entrar con sangre expiatoria también a purificar el santuario una vez al año. Todos los pecados técnicamente eran transferidos al santuario. Pasaban del altar de sacrificio, pasaban al santuario, el santuario simbólicamente estaba contaminado y una vez al año se descontaminaba haciendo este ritual que es básicamente yo sumo sacerdote siendo Aarón, no puedo interceder ante Dios porque necesito que mis pecados sean purificados y en este caso tenía que purificar también el santuario y pues de esta forma lograba que el santuario fuese purificado una vez al año, siendo que esa sangre que era derramada era de un animal inocente. Esto entonces recordaba que aún la oración necesita purificación mediante la sangre de Cristo. Por algo, cuando Cristo pues nos enseñó a orar, hubieron una serie de elementos que ahí pues él le enseñó a sus discípulos. El texto concluye, será muy santo a Jehová. Este evento era muy importante. Una vez al año se purificaba el altar del incienso. Y aquí vemos a Aarón con la sangre que venía del sacrificio y rociaba entonces el altar del incienso con esa sangre para que él pudiese purificar ese lugar. Bien, aquí también una imagen relacionada. Ahí se quemaba el incienso. Bien, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 dice, el otro ángel vino y entonces se paró ante el altar con un incensario de oro. En el Apocalipsis, en varias ocasiones, resaltan los muebles del santuario.
es interesante porque el Apocalipsis trae el santuario del Éxodo y lo aplica ahora sí en el santuario celestial. Y en algún momento, pues de la visión que tuvo Juan, observó cómo un ángel venía y se paraba delante de ese altar con un incensario de oro. Y ahí, pues evidentemente en nuestro tiempo, nuestras oraciones llegan al santuario también. El sumo sacerdote, en este caso Cristo, es el que intercede por nosotros con su propia sangre, con su propio ministerio, con su propia vida, siendo perfecta, pudo presentarse ante el Padre y entonces reparar ese vínculo que se había roto en algún momento con el ser humano. Aquí vemos que la oración del creyente, como esa oración que tuvo Pedro, sube como incienso ante Dios. Piensa entonces, cuando usted ora, es un incienso agradable al Señor. Y es agradable porque usted ora en el nombre de Cristo. La única ofrenda grata ante Dios es Jesús. Y Jesús tiene pues la potestad de presentarnos nosotros ante el Padre en su nombre. Pedro comprendió este principio espiritual en cada momento de su vida. Después de haber sido transformado, su oración era su altar personal. Piense ahí, Pedro, en sus debilidades, en sus temas del pasado, tuvo la confianza de arrodillarse y pedir que Dios resucitara a esa mujer. Qué oración más poderosa, una oración que en el nombre de Cristo fue grata y se presentó ante el altar de Dios. En el santuario terrenal, entonces, representaba la oración constante del pueblo que buscaba tener comunión con Dios por medio del sumo sacerdote. El humo subía delante del velo, simbolizando una comunión y pureza, y en el santuario celestial, Cristo añade su justicia a nuestras oraciones. El sacerdote terrenal no tenía justicia por sí solo, llevaba la sangre de un animal inocente para que Dios considerara ese trabajo. Bueno, Cristo con su propia justicia es el que permite que nuestras oraciones lleguen al Padre. Así es. En esa escena, aparte, hubo otra escena en Hechos capítulo 10 del apóstol Pedro. Dice que Pedro sube a orar al mediodía y Dios le revela la visión de un lienzo, porque Pedro tenía un problema acerca de cómo considerar a los gentiles. Él tenía algunos problemas de interpretación, qué pasaba con el pueblo gentil y qué pasaba con los judíos. Bueno, entonces aquí Dios le muestra un lienzo en el cual básicamente el enfoque de ese lienzo, de muchos animales que estaban ahí en ese lienzo, él lo que trata de enseñarle es que Dios no hace acepción de personas, que todos en Cristo pues somos una familia. Entonces esta oración que tuvo Pedro, que subió a orar al mediodía con un corazón dispuesto a que Dios le hablara, entonces Dios le muestra a él y esa oración limpia el corazón de Pedro en esa parte que todavía no comprendía muy bien. Le abrió el entendimiento a la voluntad divina. Entonces, cuando nosotros tenemos muchas dudas de situaciones, creo que la mejor opción que tenemos es orar, es pedirle a Dios que nos muestre su voluntad, que nos limpie nuestro corazón si hay algo que nos está alejando de comprender mejor a Cristo por nuestras propias barreras, nuestras situaciones personales, decirle a Dios que nos permita limpiar el corazón y abrir el entendimiento para entender mejor el propósito que tiene Dios para nosotros. Es un propósito santo y bueno. Bien, recordamos la escena de Pedro frente a Tabita. Pedro se arrodilla y ora y el resultado, la vida vuelve. Esto nos enseña que esas oraciones de fe ascienden como incienso vivo y Dios responde con poder creador. Conforme a su voluntad, nosotros hoy no vemos esos eventos, es cierto, pues son milagros que se registraron en la palabra. Dios sigue siendo el mismo. Yo creo que Dios tiene el poder de sanar y resucitar.
Y así que nosotros, tenemos que creer en ese Dios que puede resucitar en la segunda venida de Cristo. Así está su palabra establecido, los que mueren, los que descansan en Cristo, Él los va a resucitar. Entonces, también vemos cómo en otra ocasión Pedro está preso, la iglesia ora sin cesar, está Pedro encarcelado básicamente en Hechos capítulo 12, y el resultado, un ángel lo libera milagrosamente. Claro, Pedro estaba muy confiado, él no tenía miedo, posiblemente entendía o pues no sabemos si Dios le había revelado que lo iba a librar de allí, pero lo cierto es que estaba en una situación difícil, él estaba en la cárcel, sin embargo, estaba confiado y la iglesia oraba mientras él estaba allí. Entonces vemos cómo nosotros como iglesia podemos orar por otros en el nombre de Jesús. Podemos pedir que se hagan milagros y Dios puede actuar. La iglesia ahí orando ferviente, orando sin cesar, hacían vigilia por Pedro y no se creyeron cuando Pedro tocó la puerta de donde ellos estaban orando. La niña que llegó a fijarse se asustó y se devolvió, ni le abrió a Pedro. Y pues ahí Pedro llegó después de haber sido liberado. Un milagro, Dios escuchó las oraciones de la iglesia. La oración unida del pueblo de Dios abre las puertas del cielo y de la cárcel en este caso. Muy bien, ya para ir finalizando. Este altar de oro representa la intercesión continua de Cristo. Es importante que tengamos esa certeza, que Dios nos atiende por medio de Cristo. Cristo es ese intercesor por excelencia, por su propia vida. La sangre que él derramó le otorgó el pues restablecer la relación entre Dios y el hombre. Cada oración sincera se une al incienso del Salvador. Nuestras palabras imperfectas son purificadas por su justicia antes de llegar al trono. Piense usted eso. Muchas veces no sabemos ni cómo pedir ni qué decir. En nuestra imperfección humana hasta nos equivocamos. Sin embargo, Cristo purifica esa oración con su justicia y la presenta a su Padre en la forma, en el tono correcto, en lo que nosotros somos incapaces de pedir y de decir. Bien, ahí pues esta imagen, em, ahí parece un altar de incienso pequeñito, una persona, no un sumo sacerdote. Vemos atrás un altar. Tenemos esa gran dicha de poder comunicarnos con Dios. Es un privilegio poder orar, poder hablarle a Dios, decirle nuestros problemas, situaciones de vida, las dudas que tenemos. Hablar con Dios es un privilegio y ese incienso, que es esa oración de los santos, podemos hacerla en el nombre de Cristo. Cristo es el intercesor por excelencia. El Salmo 141:2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso. Así lo entendía el salmista, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Aquí vemos que como Pedro, que abrió abrirse el cielo cuando él oró, nosotros también podemos ver al Señor responder cuando nosotros encendemos el altar en nuestro corazón y nos abrimos a, a que Él atienda pues nuestras intenciones conforme a su voluntad. Así que esta parte es muy importante que la tengamos presentes. Dios ha mostrado por símbolos, en este caso el santuario, este hermoso elemento que nos permite a nosotros acercarnos al trono de Dios. Muy bien, vamos a finalizar acá.